Ahora interrumpo el monólogo o el editorial que estábamos haciendo para recibir a un gran amigo que es el diputado nacional con quien tuve el gusto de compartir 4 años, o 2 años, mejor dicho, la bancada de Juntos por el Cambio, que es Ricardo Borgiale. Querido Ricardo, buenas tardes y gracias por atendernos. Sé que estás en sesión. Hoy había estado con dos amigos, con Pablo Tonelli, con Fernando Iglesias y con Oh, Jerry Milman en la Embajada de España y se fueron sí, sí. corriendo para la sesión. Y contanos qué es lo que está pasando ahí. Hola, ¿cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, nada que tenga que ver con la cuestión de fondo, a pesar de que se ha aprobado una muy buena ley como esta, el Registro Nacional de Barrios Populares, una iniciativa que nace allá en nuestro gobierno, ¿no? En el año 2016, donde se legaliza todo lo que tiene que ver con los barrios populares, se le da asentamiento, titularización de la tierra, mucha gente que no tenía. Así que estos son las preliminares de lo que va a ser, entiendo yo, el gran tema el día 26, que es el presupuesto nacional. Exactamente. Ahora, Bruyaile, ¿cómo le va? María Luján Batallán, lo saluda. Hola, María Luján. ¿Cómo está? Hay, justamente en función de lo que es el presupuesto nacional, mucha incertidumbre porque tengamos en cuenta que, por lo menos en el día de hoy, estamos viendo que están celebrando la obtención de parte del BID de 700 millones de dólares, que para un país 700 millones de dólares, con todo respeto, no es nada, y es algo que ya el Banco Interamericano de Desarrollo ya lo había otorgado, en realidad hasta diciembre ya se había otorgado, obviamente había que cumplir algunas de las pautas, más o menos algo se cumplió y por eso se otorgaron estos 700 millones. Pero tengamos en cuenta que el presupuesto que se va a votar, saben los diputados, tienen en cuenta que es una irrealidad y una cosa que es fantasmal. A ver, si yo lo comparo, María Luján, con el presupuesto del año pasado, digamos del año 2022, pero que Sí. lo votábamos en el 21, han mejorado en cuanto a las estimaciones macro, ¿no? Recordemos que aquel presupuesto tenía un 33% de presupuesto de inflación, vamos a llegar al 100. Nosotros estamos ajustando algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo, fundamentalmente en el tema energía. Hay algunos artículos que son controvertidos, la posibilidad de hacer que Nación retenga los fondos a las provincias para el pago de deudas de CAMESA. Sí creemos que hay que pagarle a CAMESA, porque esa es la realidad, y las distribuidoras no lo están haciendo, y las distribuidoras son todas provinciales. Otro de los puntos centrales en esto es el pedido del gobierno de tal cual se lo votaron en el 2019, de prórroga de facultades delegadas para subir retenciones. Nosotros no vamos a autorizar subir retenciones de ninguna manera. ¿Eh? Ese es el Así famoso que artículo 96, ¿no? ese es el famoso artículo 96, Jorge. ¿Sí? Entonces, es un artículo que está dentro de la justicia, ya con algunos planteos de productores agropecuarios, que ha tenido fallos de varios jueces en primera instancia, por la inconstitucionalidad, porque recordemos que al no haberse dado la prórroga a las facultades delegadas, hoy, y vos sabés esto mejor que yo, al caer la norma delegante, cae la norma que dio origen al haber caído la norma que dio origen a la facultad de fijar derecho de exportación, cae la norma. Así que esos son los puntos centrales que nosotros vemos hoy en esta materia. Bueno, vamos a proponer, por supuesto, algunas sugerencias en cuanto a modificaciones en el presupuesto, y después veremos qué vamos a hacer. Pregunta, ¿a cuánto calculan la inflación, el nuevo presupuesto? El nuevo presupuesto estima una inflación del 60%, un dólar. Si te digo que Rubinstein, el secretario Rubinstein, dijo que estima que la inflación en realidad va a ser un 40%, pero las consultoras privadas estiman una inflación casi en el 80%, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que se puede ver.
qué es lo que se puede analizar. Yo no creo que debamos hacer una cláusula gatillo en el último trimestre, porque ya nos vamos a noviembre del año 2023. Así que habrá que seguir muy de cerca eventualmente la ejecución presupuestaria para saber cómo viene la inflación. Pero hay una cosa que más allá de los 700 millones que hacía referencia Luján, es un gobierno que no existe en el mundo la cantidad de tipos de cambio que hay en Argentina. Tremendo. Tiene ¿Y el una último? imaginación. Sí. Tenemos el dólar Coldplay, el dólar Coldplay es una paquetería, porque te quiero decir, ¿no? Totalmente. No me digas Obvio. que, no me digas, se le escapó el dólar Guns N' Roses que estuvo hace poco. Pero en serio, tenés el dólar Coldplay, el dólar Qatar, el dólar trigo, el dólar maíz, el dólar carne, el dólar soja. Es decir, es imposible que cualquiera pueda pensar e invertir en la Argentina. Ahora, ¿por qué es todo esto? Porque han despilfarrado los recursos en la Argentina, porque no fueron capaces, si consideraban, y como era obvio, que había que hablar con el fondo, hay 8.000 millones de dólares que se le pagaron al fondo, que se podría haber acordado, pero tenían una visión, si querés, de centro de estudiantes o de universitarios en la prédica contra el Fondo Monetario. Eso nos costó muy caro. Al tener esta brecha cambiaria, no te van a ingresar fondos de ninguna manera. Nadie viene a invertir en la Argentina. Porque imagínate, vos traes $10 adentro vale 300 pesos, pero el Banco Central te los pide y te da 150. Creo que es un problema. La actividad económica se está paralizando. ¿Por qué? Porque la industria no tiene dólares para importar. Importan 4 amigos del gobierno con un dólar a 150. Sí, y aparte las restricciones que todos los días se van sumando, que pareciera como que son poquitas cosas, pero días atrás también asistíamos a que entre las restricciones estaba todo lo que tenía que ver con software de computación, digamos, todos elementos que se van necesitando, que son importantísimos para poder seguir desarrollándonos, y esto trae como resultado que atrasamos siempre. Es imposible pensar en que un país puede avanzar sin importar. En la Argentina hay una visión, me pasó cuando estaba en el ministerio, que hay una parte de Argentina que te dice tenemos que exportar, pero cuando le decís que vas a hablar con un ministro de otro país, el ministro de otro país te dice, bueno, yo quiero venderles tal cosa, y ahora tenés que decir, según esa parte de la Argentina, no, yo no te puedo comprar nada. El mundo vive de una integración y de un intercambio comercial. No existen los países netamente exportadores o los países netamente importadores. No hay eso. Entonces, en esta concepción argentina de la sustitución de importaciones, es una falacia. ¿Por qué? Porque el 67% de los productos que se importan no se fabrican en el país. Entonces, ¿cómo vamos a sustituir importaciones si no la fabricamos en el país? Y si la fabricamos, hay muchas que por su calidad, por su costo o por otras cuestiones, conviene comprarlas de afuera y conviene incentivar la nanotecnología, la biotecnología, la producción de alimentos o las otras cuestiones que somos mucho más competitivos. Claro. Brugueile, es realmente tremendo, es tremendo que todavía tengan que seguir, lamentablemente la gente del campo mendigando para poder tener un tipo de cambio, y que ya no es un tipo de cambio, porque en realidad esto de los tipos de cambios también es prebendario. ¿Por qué? Porque a mucha gente le favorece o encuentra la beta para agarrarse y asomarse a un tipo de cambio determinado en perjuicio de otro sector, porque quien tiene el privilegio de tener un tipo de cambio es porque otro sector no lo tiene. Entonces, realmente no sirve. María Luján, todos debiéramos saber cuánto vale un dólar. Seguro. Un dólar vale 300 pesos. No debiera haber sectores, porque si vos le preguntás a alguien, le decís, che, ¿cuánto estás exportando? $100. Y debieras decir, bueno, voy a cobrar 30.000 pesos. Claro.
¿no? Claro. Entonces vos tenés que decir, para, y vos exportaste, ¿y qué exportaste? Y depende de lo que exportaste, el dólar vale tal o cual cosa. Entonces, si sos amigo, vale una plata, y si no sos amigo, vale otra plata, o si sos importante, o si no sos importante. Yo te pongo un caso. Nosotros estamos perdiendo una competitividad internacional en materia de producción agropecuaria. Un paraguayo que vende soja pone 1 kilo de soja y un argentino tiene que poner 3. Y la tecnología que adquirís es una tecnología que se paga en el mundo. Es decir, que le cuesta 3 veces menos a un paraguayo que a un argentino, le cuesta 3 veces menos a un boliviano, a un uruguayo o a un brasilero. Es decir, perdimos competitividad. Nos está pasando con la yerba mate. Hoy hablaba con unos yerbateros de Misiones. ¿Qué está pasando? El principal exportador argentino de yerba mate, ¿sabes a dónde se fue? A Paraguay. No te puedo Se fue a Paraguay. creer. Claro. No te puedo creer. O sea, Claro. nosotros, o sea, a ver si se entiende, a ver si una vez por todas. Lo que pasa es que a este gobierno le queda poco, porque termina el año próximo, y por otra parte no van a hacer nada para que no sigan pasando cosas como esta, para que se sigan yendo empresas, para que se siga yendo un exportador de yerba. A ver, la producción de yerba mate se sustenta en el consumo interno y en la exportación. Ha hecho esta gestión una resolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate donde se prohíbe plantar más de 5 hectáreas adicionales a las que tenía. ¿Por qué? Porque cree que subiendo los precios internos va a subir el precio al tarefero, se llama al cosechero, a los pequeños productores y a los cosecheros. En realidad, si vos sembrás y ganás mercados internacionales, vas a ganar por volumen, vas a ganar bien, porque... Obvio. Pero se va este inversor, el más importante que tenemos en Argentina, el principal exportador de Argentina. ¿Por qué? Porque en la Argentina tiene que exportar yerba a $2.50 y de Paraguay exporta a $1. ¿Por qué? Porque en la Argentina, al tener esta brecha cambiaria, tenemos inflación en dólares. Realmente tremendo. ¿Mm? Mi querido amigo, nos tenemos que despedir ya porque nos está corriendo el noticiero. Simplemente decirte muchísimas gracias, Ricardo. Y Gracias a vos, vi algo muy lindo María. que transmitíselo si la ves a Silvia, a los Penato. Sí. Escribió algo muy bueno que decía, lo llaman dólar Qatar, pero es el dólar afectos. Y cierro esto Cierto. porque mi compañera acá, la doctora Batallán, Ujú. abogada como yo, tiene también este tema, porque tiene el único hijo que está viviendo, jovencito, 21 años, que está viviendo en Europa, está estudiando ahí economía, ya terminó. En París. En París está ahora. Ahora está en el posgrado. Y entonces decía, lo llaman dólar Qatar, decía los Penatos en un Sí, tuit muy que bueno, decía, sí, lo pero leí. es dólar afectos, porque dice los que no pueden ver tíos o sobrinos. Así que eso me parece que también es otra ferocidad de este gobierno que tenemos y que nos va a dejar una deuda, una herencia realmente demasiado gravosa. Pero hay que Jorge, decirlo desde el primer día, así lo recibimos. Este es el Estado del Estado y no en libros, sino que quede bien registrado visualmente. Gracias por la nota, gracias María Luján. Te mando un abrazo, Jorge, enorme. Y bueno, se te extraña en la cámara. Bueno, gracias, yo también los quiero mucho y los extraño. Chao, Ricardito, gracias. Chao, Hasta chao. luego. Un Gracias, abrazo. Ricardo, hasta Chao, chao, luego. chao, María Luján.